Estudiaremos ahora la herencia que no sigue las leyes mendelianas, es decir, la herencia no mendeliana. Las leyes de Mendel demuestran que en individuos heterocigotas el alelo dominante ejerce una dominancia completa sobre el recesivo y se expresa en el fenotipo. Los conocimientos actuales sobre genética demostraron otras relaciones posibles entre los alelos. Hablamos entonces de dominancia incompleta, de codominancia, de herencia múltiple o poligénica y de herencia ligada al sexo. Comenzaremos con dominancia incompleta. La herencia o dominancia incompleta o intermedia o semidominancia es una condición intermedia entre rasgos recesivos y dominantes, en donde el alelo dominante no termina de dominar completamente sobre el alelo recesivo. No hay dominancia total. Las flores de la planta maravilla japonesa tienen habitualmente un color rojo o blanco. La de flor roja es homocigota dominante y la de flor blanca es homocigota recesiva. El alelo R en mayúscula regula la síntesis de un pigmento rojo para las flores. El alelo R recesivo escrito en minúscula no tiene la información necesaria para formar pigmentos. Si cruzamos dos plantas, una homocigota dominante y otra homocigota recesiva, obtendremos una primera generación filial 1, donde todas las plantas serán rosadas. Es un fenotipo intermedio. Genotípicamente, las plantas de la F1 son heterocigotas, pero sin embargo, un solo alelo, el dominante, no alcanza para producir la cantidad suficiente de pigmento rojo y por eso las plantas son rosadas. El alelo que llamamos recesivo es un alelo nulo, que no expresa ninguna proteína funcional. Entonces, la presencia de un alelo dominante en el heterocigota no compensa totalmente la falta del otro alelo dominante. Vemos cómo cruzamos plantas que su fenotipo es rojo y su genotipo es homocigota dominante, con plantas que fenotípicamente son blancas y tienen un genotipo homocigota recesivo. Al formar sus gametas, las cruzamos en el cuadro de Punnett y obtenemos la filial 1. Todas las plantas serán heterocigotas, pero fenotípicamente rosadas. Es dominancia incompleta. El alelo dominante no termina de dominar sobre el alelo recesivo. Los dos van a participar en la aparición del rasgo y el fenotipo es de características mezcladas. Si luego cruzamos entre sí las plantas rosadas de F1, obtendremos una segunda generación o F2, con una planta de flores rojas, dos plantas de flores rosadas y una planta de flores blancas. La proporción fenotípica es 25% de flores rojas, 50% de flores rosadas y 25% de flores blancas. Genotípicamente, la planta de flores rojas es homocigota dominante. Las plantas de flores rosadas son heterocigotas con una proporción del 50% y la planta de flores blancas es homocigota recesivo. Podemos decir que el alelo dominante se expresa en heterocigotas con menor intensidad. Un alelo no es completamente dominante sobre el otro o el segundo alelo no es completamente recesivo con respecto a su alelo correspondiente. Otro ejemplo de dominancia incompleta es el de la hipercolesterolemia familiar. Los individuos que son homocigotas recesivos tienen un valor de colesterol en sangre normal. Los individuos que son homocigotas dominantes tienen un valor elevado de colesterol en sangre, el quíntuple del valor normal. En los individuos heterocigotas, el valor del colesterol en sangre tampoco es normal, pero es el doble del valor normal. No es el quíntuple,
como en el homocigota dominante. Es el doble, porque el alelo dominante no termina de dominar por completo sobre el alelo recesivo.